Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por estar aquí en este lugar y por la oportunidad que me da de llevar el mensaje de su palabra. Hoy es un día especial, nos reunimos para alabar al Señor y también para escuchar su palabra. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Entonces, dispongamos los corazones para escuchar esa palabra que el Señor trae. Y hace 15 días hablaba de la nueva vida, ¿verdad? Hablábamos de Romanos y de lo que el Señor nos pedía, de que nosotros nos alejáramos o no nos conformáramos, mejor dicho, a este sistema de vida del hombre. Y en este caso nosotros podemos entender que el Señor nos ha dado una nueva vida. Y hoy vamos a hablar de mi nueva naturaleza. Es un mensaje parecido con otras citas bíblicas, pero nosotros debemos entender que cuando venimos a Cristo y somos transformados, recibimos esa nueva naturaleza. Yo le voy a pedir para que ubique en sus Biblias Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y leo la palabra de Dios y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Subraya ahí conocimiento. Dice: de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y yo digo, como dijo el apóstol Pablo, le vengo a recordar. Quizás ya todos lo tienen claro, pero es importante que nosotros recordemos la palabra de Dios día a día. Mi nueva naturaleza. Cuando nosotros hablamos de una nueva naturaleza, quiere decir que había una naturaleza anterior, ¿sí? Para que haya algo nuevo, tenía que haber algo que pasó o algo viejo. En el caso de nosotros estamos hablando de esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Y el tema de esta enseñanza o lo que tiene que ver con la carta, la segunda carta de Pedro, es que había una urgencia y el apóstol Pedro
haciendo un recuento de la carta, necesitaba advertir a la iglesia de los falsos maestros. Tenía una urgencia y necesitaba enseñarle cómo podían escapar de esos falsos maestros, cómo podían permanecer firmes dentro de la iglesia y cómo podían no caer o mantenerse dentro de ese parámetro que el Señor nos manda a que nosotros estemos. ¿Y por qué Pedro? Bueno, porque Pedro era el hombre indicado para esto. ¿Sabes por qué? Porque Pedro, yo siempre he dicho que Pedro tiró unas pedradas grandes, ¿sí? Pedro llegó y traicionó al Señor Jesús, conocía lo que era caer. Pedro tenía mucha confianza en él mismo. Cuando el Señor Jesús dice que lo van a traicionar, Pedro dice yo no, como primerito. Y resulta que terminó traicionando al Señor, ¿sí? Tal vez no de la manera que lo hizo Judas, pero era una traición. La traición se ve reflejada es cuando un amigo nos traiciona, porque normalmente una persona que no es nuestro amigo, si nos traiciona es algo pasajero, pero cuando es un amigo cercano es cuando duele realmente una traición. El apóstol Pedro, cuando vienen a buscar al Señor Jesús, él tenía plena confianza en él, en sus fuerzas, en sus armas, y fue el que sacó el arma. Y el Señor Jesús le dijo, así no es Pedro. Entonces, entendiendo y viendo lo que el apóstol Pedro quiere enseñarnos a través de esta carta, nos está hablando de la manera en que nosotros podemos permanecer firmes. Y en digamos, en ese contexto de su vida, pues el apóstol Pedro tenía mucha experiencia. Este apóstol Pedro que escribe estas cartas no se parece al apóstol que menciona el Evangelio. Una transformación, una vida, una nueva naturaleza realmente. Aunque el Señor le dio esa naturaleza, él estaba creciendo y eso es lo que él nos enseña en esta carta, cómo nosotros debemos crecer. Él nos enseña y aquí nosotros podemos ver, y lo que yo decía hace 15 días, para nosotros recibir algo, o para nosotros, hacer algo, primero recibimos algo del Señor. Y aquí el orden de factores sí altera el producto. ¿Sabe por qué? Porque aquí nosotros podemos entender de que Dios nos da algo a nosotros primero para que nosotros actuemos. Dios es el que pone el querer en mi corazón como el hacer por su buena voluntad para yo querer justamente y para yo poder hacer. Entonces, entendemos aquí y lo vemos, dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién nos los ha dado? Dios, por su divino poder. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo le dije de un principio, subraya ahí la palabra conocimiento, porque el conocimiento realmente va ligado a mi nueva vida, ¿sí? Nosotros veníamos de un mundo donde veníamos cargados de muchas cosas e incluso a diario sin nosotros querer y muchas veces queriendo, seguimos cargándonos de cosas que no están bien para nosotros, por supuesto no están bien delante del Señor. Y nosotros entendemos de que ese conocimiento del Señor, ese conocimiento o llegarnos nosotros más cercanos a través de ese conocimiento es el que nos va a ayudar para nosotros estar firmes y saber qué es lo que estamos haciendo, dónde debemos hacerlo y para qué nosotros lo hacemos. Resulta que ese conocimiento es el que nosotros necesitamos y lo encontramos a través de su palabra cada día más. Porque ¿cómo yo limpio mi mente? La mente no va a quedar vacía nunca. Es más, usted se despierta en la madrugada y de una vez comienza a pensar. Y si piensa mucho, hasta el sueño se le va, ¿sí? Resulta que la mente no queda vacía. Y para nosotros poder sacar todo eso que nosotros traíamos o todo eso que nos invade a diario, necesitamos un conocimiento del Señor. Amén. Entonces,
Con ese conocimiento que el Señor nos da a través de su palabra, dice ese conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Señor siempre pone algo para nosotros actuar. Y ve lo que dice el versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El Señor nos adelanta. La Biblia dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo como un adelanto. Nos ha dado muchísimas promesas. Y aquí dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No son cualquiera promesas. Nos las ha dado el Señor y el Señor lo que promete cumple. Dice, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Una naturaleza divina. ¿Y en qué nos ayuda? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Resulta que la palabra concupiscencia en este texto se está refiriendo a deseos incontrolables, deseos más grandes, y se está afincando incluso a deseos sexuales ilícitos, ¿sí? Resulta que nosotros tenemos esos deseos de la carne, porque la naturaleza es pecaminosa, pero el Señor, dice la Biblia, que nos ha dado una naturaleza divina, la cual nos ayuda a escapar de la corrupción de este mundo. ¿Está el mundo corrompido? Muchísimo, muchísimo, ¿sí? Y gracias a esa naturaleza divina es que nosotros podemos escapar de esta corrupción. Había un comentarista que decía, lo estuve escuchando, que era el libro, la carta menos predicada del Nuevo Testamento, la de Pedro. Y yo decía, pero ¿por qué me parece tan bonita? Pero es una carta también muy dura. Si leemos todo, nos damos cuenta que Pedro ataca mucho a lo que tiene que ver con nuestra carnalidad. Y entonces, por ende, decía él que era una carta que era poco predicada. Tal vez hablando también de algunas otras cartas que llaman más la atención en cuanto a tiene que ver con prédica para que la gente se sienta más cómodo. Pero resulta que yo le comentaba a mi esposa, no lo escojo yo. O sea, aunque el Señor pone en nosotros el deseo de predicar de algo, nosotros para eso oramos, ¿verdad? Para predicar un tema. No estoy agarrando un texto de aquí, un texto de allá y un texto de allá para acomodar el tema que yo quiero traer, sino el Señor nos da la cita y de esa cita debemos desarrollar. Hay cosas que quizás nosotros no queremos decir porque suenan muy fuerte, pero el Señor sí las quiere decir porque están en ese contexto. Por eso no debemos ser buenos pescadores de textos, sino más bien profundizar en un texto. Entonces, esa concupiscencia nos hace sentir deseos carnales que no están gratos delante de Dios. Con esa naturaleza pecaminosa, nosotros debemos tener claro que no debemos vivir ya de esa manera, sino de esa naturaleza divina, que es mi nueva naturaleza, conforme no a los deseos de la carne, sino conforme a la palabra de Dios y a lo que el Señor nos enseña. Primero, yo lo coloqué así, como deberes y derechos de mi nueva naturaleza. Para nosotros poder tener derechos, o en este caso recibir frutos, tenemos una serie de deberes según este pasaje bíblico. Y ello lo vamos a encontrar aquí a partir del versículo 5. Pero quiero leer algo en 2 de Pedro 3:14. 2 de Pedro 3:14, ahí mismo en la carta.
Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Por qué leo este texto? Porque esto me va a complementar un mandato que nosotros tenemos aquí en el versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. Está hablando de que nosotros, como seres humanos que somos, tenemos que poner toda diligencia. Nos está hablando de que nosotros debemos esforzarnos. La Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, o sea, de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. El Señor nos da una paz, pero dice que en lo que dependa de nosotros debemos estar también en paz. Hablando de esa diligencia que nosotros tenemos que tener. En el capítulo 3, el versículo 14, nos habla de esa misma diligencia, de lo que nosotros debemos hacer, porque dice, procurad con diligencia. Se está refiriendo a la parte que nosotros debemos poner para nosotros estar o ser diligentes delante del Señor. Vosotros también poned toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Por lo que ha hecho el Señor por nosotros, por esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Y dice, añadid a vuestra fe virtud. Aquí nosotros encontramos 8 cosas sumamente importantes en la vida del cristiano. Y lo primero que encontramos es la fe. Una fe que el mismo Señor nos ha dado. Una fe que nosotros desarrollamos. Una fe que nosotros vivimos a diario. ¿Y qué es la fe? Vamos a leer Hebreos 11, capítulo 1, búsquelo ahí mismo en su Biblia. Hebreos 11, versículo 1, perdón. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Hay unas versiones más claras y nos dicen que es confiar en Dios, es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Eso lo dice la versión, traducción, lenguaje actual. Dice, es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. La fe nosotros debemos, o mejor dicho, vivimos bajo fe a diario. Una fe natural que podemos compararla como algo espiritual es, por ejemplo, el hecho de que usted llegó y se sentó en esa silla donde está. ¿Usted se sentó creyendo que se iba a caer? ¿No? Con plena confianza. Si se revienta la silla, bueno, ya esa es cosa de la silla, ¿verdad? Pero usted llegó y se sentó en total confianza de que usted va a descansar, de que ese es el sitio que le corresponde por ahorita mientras el servicio y de que la silla no se va a partir. Eso es una fe natural. Pero esa fe, así, comparándola en los términos espirituales, es la que nosotros tenemos que tener total confianza en Dios. Total confianza en Dios, de que Él nos va a soportar, de que Él nos va a aguantar, ¿verdad? Tantas cosas que nosotros hacemos, de que Él no nos va a dejar caer, pero que nosotros también debemos accionar en esa fe. Sencillo, ¿verdad? Más claro, imposible. Entonces dice que a nuestra fe debemos añadirle virtud. ¿Qué es la virtud? Si usted busca en un diccionario común y corriente, quizás consigues la palabra virtud como virtudes, pero aquí está hablando de algo específico. Y aquí nos enseña que es el poder que el Señor nos da o el esfuerzo que nosotros debemos tener
para hacer el bien. A esto se está refiriendo específicamente esa virtud que nos habla este texto. Que nosotros, a nuestra fe, por eso es que debemos esforzarnos para poder hacer el bien. Nosotros debemos añadirle a nuestra fe ese poder o digamos así, ese esfuerzo de nosotros por hacer ese bien. A eso nosotros debemos añadir o a eso nosotros debemos llegar en nuestras vidas. Y yo estos textos, cuando los estudio y cuando los leo, me los imagino como una escalera. El primer escalón, la fe. El segundo escalón, la virtud. ¿Sabe por qué? Porque esto nos va acercando a ese conocimiento del Señor. Esto nos va acercando a otras cosas que vamos a ver más adelante, lo cual nos permiten para nosotros vivir una vida nueva o una nueva naturaleza, una naturaleza divina en plenitud. Por eso yo decía, ¿quién mejor que enseñarnos esto que el Señor a través del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo tuvo muchos tropiezos, quizás nosotros más, pero él tuvo mucha experiencia al punto de que escribe estas cosas y nosotros decimos, wow, Pablo realmente cambió. No era el Pablo, ¿verdad? El que tiraba piedra. Pedro. Que Pablo escribió más, pero esta le corresponde a Pedro. Con razón el pastor estaba ahí que yo casi de señas no entiendo. Pero realmente Pedro, y me di cuenta porque por las pedradas, y Pablo no tiró pabladas. Y realmente Pedro pasó muchas circunstancias difíciles en su vida por el carácter. Pero resulta que las iglesias de un principio están llenas de esos Pedros. Aquí está el primero. ¿Sí? Y no Pedro Picapiedra, ¿no? Sino Pedro el impulsivo, Pedro el que quería hacer las cosas a su manera, Pedro el que creía que todo era a la fuerza. Realmente las iglesias están llenas de Pedro. Y por eso nosotros podemos agarrar esta carta y devorárnosla y volverla a leer y seguro que va a salir el Pedro que está en ti. Va a salir de tu vida el Pedro anterior. Resulta que dice que nosotros, y es nuestra responsabilidad, que debemos añadir, depende de nosotros, a nuestra fe, la virtud. A la virtud, conocimiento. Al principio le dije, subraye la palabra conocimiento, porque en ese texto dice, en el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. Está hablando de un conocimiento, digamos así, intelectual, de que nosotros tenemos de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando de un conocimiento bíblico, ¿sí? Pero aquí dice que a la virtud debemos añadirle conocimiento. Y resulta que la palabra en griego no es la misma, muy parecida, porque aquí el conocimiento está hablando de un conocimiento práctico. Ya no es un conocimiento intelectual de que yo conozco a Dios, no, sino que ya teniendo ese conocimiento de Dios, de Jesús a través de su palabra, entonces yo tengo que añadir mi práctica, porque me está diciendo que añada, no es que meta más conocimiento de la Biblia. Así como el pastor está escribiendo Yorley capítulo, ¿en cuál va? No es ese conocimiento de que yo voy a añadir más conocimiento. Mira, ve, si nosotros tuviésemos una cuarta parte de este conocimiento en nuestras mentes, yo no sé cómo seríamos hoy, pero seríamos, quién sabe. Es mucho conocimiento, no está diciendo que usted le añada más conocimiento, está hablando de esa práctica del conocimiento. Está hablando de que nosotros debemos practicar ese conocimiento que tenemos sobre Dios y su palabra, nuestra práctica. El conocimiento perfecto, por supuesto, lo tiene Dios. Nosotros tenemos un conocimiento finito, limitado, pero eso poco
que nosotros tenemos, la palabra de Dios nos insta a que debemos practicarlo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que si apenas leemos, seríamos como ese hombre que se ve en un espejo y al rato se olvida cómo era, qué tenía, qué llevaba y toda aquella cosa. A veces nos vemos tan rápido que ni cuenta nos damos que estamos despeinados y la gente tiene que decirnos. Así se nos olvidan las cosas a nosotros. Pero él dice la palabra que nosotros debemos practicar la palabra, porque ahí sí digo yo, ¿de qué sirve un conocimiento en el hombre, un conocimiento bíblico que no tiene a Cristo, que no practica su palabra? Ese conocimiento nos va a ayudar a que nosotros seamos efectivos realmente. Y dice que en el versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Si usted lo llevara a un conocimiento intelectual, le dijera que tienes que dominar ese conocimiento, pero está hablando de ese práctico, y ahí nos habla de que nosotros debemos tener dominio propio. Debemos añadir a nuestras vidas dominio propio. ¿Cuántos llevamos? 4. Fe, virtud, conocimiento y dominio propio. Ya llevamos 4 escalones, ¿sí? ¿Qué es el dominio propio? Sencillo, dominarnos. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos dominar como cristianos? Los malos deseos. Eso es dominar nuestra naturaleza y llevarla a que mi nueva naturaleza es la que gobierne mi vida. O sea, los malos deseos yo tengo que sacarlos. El dominio propio es sumamente importante, porque ¿qué es lo que pasa? Que si yo no domino mis malos deseos, yo no puedo crecer, como dice la Biblia, para salvación. Entonces, ¿somos pecadores? Sí, somos pecadores. ¿Pero el pecado me domina? No debe dominarme el pecado, porque yo estoy viviendo una nueva naturaleza. Y ahora, si el pecado lo está dominando constantemente, entonces ahí debemos revisarnos. Si quien domina mi vida es el pecado o los deseos carnales, entonces ahí yo debo revisarme realmente si he nacido de nuevo, si tengo una nueva naturaleza, si soy partícipe de lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 3, si tengo una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el pecado está latente, pero yo no puedo reírme con el pecado o con el pecador. Si alguien llega y dice un chiste, ¿cómo le dicen en Venezuela? Chistes rojos. Aquí también, que son obscenos. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un taller, allá en Venezuela era muy común. Los mecánicos, ¿cómo decían malas palabras y chistes obscenos? Si echan un chiste de ese tipo y yo termino riéndome, yo estoy siendo copartícipe de eso. Y si yo me río es porque me gustó. Entonces ahí es donde yo digo, oye, pero ¿por qué todavía me gustan estas cosas? Porque el pecado es bonito, porque el pecado es sabroso. Sí, pero nosotros tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina que dice la Biblia que nos ayuda a escapar de la corrupción de este mundo. Puede que a usted le guste o puede que usted se ría adentro, pero luche con eso. Luche con eso, porque hay una lucha realmente entre la carne y el espíritu. Pero no debe dominarnos la carne todo el tiempo. ¿Sí? Alguien decía, a veces la carne me quiere dominar y no me provoca ni orar. Cuando me siento así, es que más necesito orar. Cuando tengo ganas de orar, aprovecho y oro. Pero cuando estoy que no quiero, decía alguien, y dice que él mismo se agarraba por el cabello y se hincaba a orar. Y terminaba orando. Porque realmente esa es la lucha que tenemos con la naturaleza. Entonces, dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. ¿Qué es ser pacientes? Ser tranquilitos, esperar. No, yo soy muy paciente, yo espero que
que el hermano termine de predicar para irme. Pues la paciencia, dice el diccionario bíblico, que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso es algo tremendo para nosotros, ¿sí? Soportar algo sin alterarnos. ¿Cuántas cosas no ha padecido usted que le ha tocado ser paciente? ¿Cuántas cosas no ha sufrido? En la casa, en el trabajo. Alguien me contaba hace poco está en Perú y cómo su jefe de trabajo le decía cosas por ser venezolano. Y yo decía, pero yo tampoco me aguanto eso. Yo no sé cómo usted se aguanta esas cosas. ¿Sí? Claro, uno tiene que ser paciente, quizás la necesidad. Es tremendo. Pero, ¿cuántas cosas no ha padecido usted en el hogar, en el trabajo, que le ha tocado ser paciente y que por dentro está explotando y cayendo a golpes y destruyendo el mundo y por fuera está tranquilo, tranquilo? Como el pastor cuenta de un niño, ¿no? No me aprendí el chiste, que era muy paciente su papá. Y después la señora, ay, el niño, ¿cómo se llamaba, pastor? Ya se le olvidó también, imagínense. ¿Qué esperanza tengo yo aprenderme? Pero es así, o sea, la paciencia nosotros debemos desarrollarla. A mí alguien llegó un día, por eso le leí literalmente lo que es el concepto, porque a veces creemos que paciencia es solamente quedarse tranquilito, sino es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Alguien llegó en la iglesia, una persona por supuesto inconversa, por una situación de la iglesia, y yo estaba coordinando porque había una campaña grande y querían ponerse un poco de vendedores y meterse cerca de la tarima, y el pastor dijo, no, porque imagínese el desorden. Yo le dije que no podía poner su puesto ahí de trabajo, y yo pues tranquilo, normal, y yo me volteé y el hombre agarró un palo y yo estaba de espalda y me metió el palo en la espalda. ¡Pum! Palo grueso. Yo me volteé, o sea, con toda aquella paciencia que lo quería reventar. Pero yo de una vez, me vino a mi mente fue el Señor. E imagínense que yo, como maestro, que era ya de la escuela dominical, predicador también, llego y me caigo a golpes con ese hombre. ¿Cómo queda el testimonio mío y cómo queda la iglesia y el Señor? ¿Sabe qué? La gente no dice, de las iglesias no dice, fulano de tal, dicen los evangélicos, hablando de la obra del Señor. Y un hermano me decía, yo no entiendo y cómo usted pudo soportar callado. Yo estaba esperando que usted se moviera para yo caerle. Y yo, wow, ahí se le derramó la unción. Hermanos, realmente nosotros debemos estar preparados para esa situación. Yo una vez daba una clase y yo decía, debemos estar preparados. ¿Sabes por qué? Porque si no estamos preparados, y esto es muy común, y dígame usted si quizás no lo habrá dicho, yo no sé cómo voy a reaccionar. Mire, pero si te pasa eso, yo no sé cómo voy a reaccionar. Resulta que nosotros sí deberíamos saber cómo vamos a reaccionar. Deberíamos estar preparados. Entonces, a esa paciencia, dice que a la paciencia debemos añadirle piedad. ¿Cuántos llevamos? Y no Piedad Córdoba. ¿Cuántos llevamos? 6. Sí, unos se quedaron en 4, otros 5 y otros se llegaron al 6. Sí, 6. Empezando el 6. ¿Y qué es la piedad? La paciencia y la piedad van unidas ahí prácticamente. La piedad es ser una persona bondadosa, compasivo, es tener un comportamiento misericordioso o tener sentimientos de amor al prójimo. Eso es ser una persona piadosa, que realmente ame al prójimo, que realmente nos duela el dolor del prójimo, que nosotros podamos ayudar a las personas, porque cuando nosotros sentimos amor, nosotros sentimos esa compasión, esa piedad, debemos actuar. No es solamente
que yo soy piadoso o que yo soy bondadoso intelectualmente, ¿no? Lo siento y ya. Ay, tan bonito, pobrecito, vaya. Ay, pobrecito, cómo está sufriendo, siga. Hermano, realmente nosotros debemos practicar la piedad. ¿Cómo nosotros la hacemos? Bueno, mostrando que realmente amamos a la persona. Yo esta semana estaba dando un estudio y yo le decía a las personas, nosotros debemos realmente mostrar que amamos al prójimo. ¿Cómo lo mostramos? Por ejemplo, si yo voy a regalar algo, es un ejemplo, qué sé yo, ¿qué piensa en regalar ahorita? Alguien que me diga algo. Nadie. Ropa, regálala mejor. Porque resulta que nosotros creemos que somos muy buenos, creemos que mostramos la piedad, el amor y regalamos la ropa que no sirve. Resulta que la gente termina haciéndonos un favor a nosotros de botarla. Sencillo. Pero es que esta la acabo de comprar, pero es que esta es la que me gusta. Hermano, si nosotros realmente queremos mostrar ese amor, debemos dar algo que nos duele, algo que tenga valor. Yo no le estoy diciendo literalmente, hermana, vaya, saque toda la ropa que le guste y quédese con la fea. No. Quédese con una parte de la bonita para que venga a la iglesia. Sino que realmente lo que demos se le vea utilidad. Utilidad. ¿Sí? No literalmente regale la mejor o la que a usted le gusta, porque puede ser que la que más le gusta es la peor. ¿Sí? Pero que se vea que lo que está dando es útil y que le va a servir y le va a prestar a las personas. Aquí hay, Natalia es don regalón. Él regala todo, mano. Menos el esposo y la hija. Y yo vi un caso de una persona, hermanos, que regaló su casa y se fue a vivir por ahí, en la calle. No literalmente, sino a alquilar, a buscar un sitio, porque sintió ese deseo en su corazón de regalar su casa a una familia que realmente lo estaba necesitando. Ahora, si alguien quiere regalar una casa, me avisa. Entonces, a la piedad dice que debemos agregarle o añadirle afecto fraternal. El afecto fraternal es muy sencillo porque es el amor a los hermanos, a la fraternidad, ¿sí? A la familia, a los hermanos en Cristo. Nosotros debemos añadirle a la piedad ese afecto fraternal. Eso es algo que caracteriza a la iglesia de Cristo, la unión, el amor hacia los hermanos y con los hermanos. La unión dentro de las iglesias es importante también, como hablábamos hace un rato en la clase, y es difícil, sí, pero tampoco nosotros podemos cerrar la puerta. El hermano decía, no, eso no se va. No, hermano, hay que tener fe. De alguna manera hay que tener fe. O sea, no cerrar las puertas nosotros mismos es lo que quiero decir. Nosotros dispuestos a amar. Nosotros dispuestos a dar ese paso. Porque lo que determina la familia en la fe, realmente, si nosotros lo vemos en la iglesia primitiva, y ayer mismo lo estábamos analizando, y es el amor que tenían entre todos ellos, las cosas en conjunto, la oración en conjunto, y eso se hace solamente en amor, solamente en ese afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Yo no sé por qué Pedro no comenzó con el amor, porque dice la Biblia que esto es lo más importante de todo, el amor, el Señor, dentro de nosotros. Se da cuenta que comenzamos a subir esos escalones. 1 Corintios 13:13 nos habla de que está, ¿qué es lo que está? La fe, la esperanza y el amor, y el más importante de estos es el amor.
Si hubiese Pedro comenzado por aquí, quizás no dice lo otro. Mejor entonces ir explicando, porque son cosas que debemos tener claro. Por eso yo leí también el texto que el apóstol Pedro dijo, quizás ustedes ya saben todo esto, pero yo se las voy a recordar. Entonces, ese amor debe estar en nosotros. ¿Y de dónde viene ese amor? ¿Quién es ese amor? Y aquí está hablando del amor ágape, del amor de Dios. Si Dios está derramado en nuestros corazones, si el amor del Señor está en nuestros corazones, de verdad que lo demás está de menos. Entonces, tenemos nuestra fe, a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo le hablé de unos deberes. Esto debemos cumplirlo nosotros como iglesia. Esto debemos hacerlo nosotros personalmente. Esto debemos practicarlo nosotros a diario. ¿Por qué? Porque estos son deberes del cristiano. Reina Valera no lo tiene como deberes del cristiano, pero esto es un deber de nosotros practicar a diario todas estas cosas. Y de ahí al mismo tiempo nosotros disfrutamos de unos derechos al practicar esto. Y podemos ver en el versículo 8, dice, porque si estas cosas están en la calle, en nosotros, ¿verdad? Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no es solamente un poquitico, sino en abundancia. Dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Hay cristianos que realmente son infructuosos. No se le ven los frutos. ¿Por qué? Porque estas cosas no están en ellos. Aquí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, si estas cosas no están en ustedes y no abundan, dice, no os dejarán estar ociosos. Yo creo que aquí en la iglesia no hay ociosos, ¿no? Cada quien está ocupado en algo con respecto a la obra del Señor. Y eso es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque eso determina que realmente nosotros estamos practicando y viviendo esta nueva vida, esta nueva naturaleza divina. Ahora, si tú no estás haciendo nada para la obra del Señor, si por alguna circunstancia te has retirado del trabajo de servir, o así sea hasta orando, porque de repente yo digo, pero yo no veo haciendo nada a Natalia, y resulta que Natalia ora por todos nosotros todos los días. Pero si ni siquiera eso se está haciendo, que bueno, eso es sumamente importante, entonces debemos revisarnos por qué estamos ociosos. Y es importante entender, pero usted dice, pero ¿por qué ponen a Michael a predicar y no me ponen a mí? No sé, debe ser que está fallando en 1, 2, 3, 4, 5, en los 8. En algo, porque la Biblia nos lo da prácticamente como una promesa. Y dice que si estas cosas están en vosotros, no os dejará estar ociosos. O sea, usted mismo tampoco se va a dejar estar ocioso. Usted no me va a decir a mí que usted tiene una tremenda relación con Dios, que usted hace y deshace con el Señor y, por ejemplo, en la obra del Señor no sirve. Y el que no sirve, no sirve. ¿Cómo nosotros le servimos a Dios? Por eso yo decía, en la obra del Señor, no en la iglesia. ¿Cómo nosotros le servimos a Dios? Sirviéndole a las personas. No se le puede servir a Dios sin servírsela a las personas. Servirle a las personas es servirle a Dios. ¿Es así o no es así?
No hay otra manera de que nosotros le sirvamos a Dios sino es sirviéndole a los demás. ¿Cómo yo le sirvo a los demás? Como decía, comenzando orando por las personas que no tienen a Cristo, orando por las personas que tienen a Cristo, orando por todos, orando por las misiones, pero también actuando. Actuando como llevando una palabra donde yo esté. Nos decía ayer un hermano que en el trabajo, pues él tiene todo, prácticamente, trabaja de chofer, lleva a las personas, tienes que esperarlas, las espera 6, 7, 8 horas, y en todo ese lapso está ahí, descansa, ora, medita, y cuando ve a alguien por ahí, termina predicándole la palabra. Y lamentablemente, pues se retiró del trabajo misional que tenía, pero está sirviendo de una forma u otra. Mi esposa, él contaba un testimonio, y mi esposa le decía, bueno, imagínese, el Señor lo llevó hasta allá para predicarle a esa persona. Y realmente es así. Nosotros le servimos a Dios presentando la palabra. Quizás no de una manera oficial, pero obvio, si usted le presenta una palabra, la palabra de Dios, a alguien y esa persona recibe a Cristo, esa persona toma esa decisión de seguir a Cristo, de que su vida sea cambiada, ¿a dónde usted la va a llevar? A la iglesia. Aquí es donde podemos ayudarla entre todos a crecer. Aquí es donde va a haber realmente ese amor fraternal. No predicando y soltando. A mí me llama la atención que la Biblia no me presenta cristianos solitarios. Como decía la película El llanero solitario, que trabaja solo. No, había una fraternidad, había una unión en el trabajo. Y así nosotros debemos estar. ¿Por qué? Porque quizás usted va, y lo digo porque quizás usted va, hoy no se congrega más, usted está presentando el evangelio, usted dice, yo estoy sirviendo al Señor, no necesito ir a una iglesia. Tal vez no ha leído el texto que dice, no os dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuanto sabéis que estos días están malos y que el Señor se acerca. Y entonces predica, y entonces a la final, sí, lo importante es la palabra, pero ¿qué de la ayuda que realmente tiene que darle a la persona para crecer para salvación? Yo una vez, yo no sé cómo dicen ustedes, cuando uno le da la cola a alguien en el carro, una cola, para que pastor es de Venezuela prácticamente. Cuando uno le da la cola a alguien en Venezuela es que le da lo lleva, ¿sí? Yo voy por una autopista y una señora me sacó la mano y me dijo que era cristiana, y yo le dije, yo soy cristiano también, qué bueno y tal. Y yo le digo, ¿dónde se congrega? Y me dice, en la iglesia de la tierra prometida. Hermano, yo tenía como 4 años ahí. Y yo le digo, ¿en la iglesia de la tierra prometida? ¿Cómo se llama su pastor? David Rodríguez. Y yo, pero yo nunca la he visto. Y yo le digo, bueno, le voy a decir la verdad, yo tengo años ahí en la iglesia, yo a usted no la he visto en la iglesia. Y me dice, no, yo no voy a la iglesia. Él es mi pastor, yo lo quiero mucho, esa es mi iglesia, pero yo trabajo en la calle. Tremendo. Es la llanera solitaria. O sea, no se ve esa práctica en la Biblia. Para nosotros, tener esos derechos y esos frutos dentro del Señor, debemos practicar todo esto. Y nos habla del afecto fraternal. Entonces, dice en el 9, pero el que no tiene estas cosas, y aquí entramos en el punto número 4, que es las consecuencias de la negligencia. El versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermano, hay consecuencias dentro de esa naturaleza divina cuando nosotros somos negligentes, ¿verdad? La diferencia a que nosotros añadimos a nuestra vida todo esto, lo contrario a no hacerlo. Por eso este hombre decía que la carta del apóstol Pablo es dura, porque realmente, y entendemos que en el pueblo de Dios hay de todo, y dice que el que no tiene estas cosas, ¿qué tiene? Tiene la vista corta. Y si usted no entendió qué es tener la vista corta, el mismo apóstol Pedro se lo dice de una vez,
es ciego. ¿Por qué ciego? Porque olvidó, porque no se dio cuenta de dónde el Señor lo rescató, porque no valoró el perdón de pecados. Y por eso nosotros vemos gente infructuosa dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque a pesar de que el perdón de pecados lo accionó el Señor en su vida, la gente no lo está valorando. ¿Hay alguien aquí así? No levante su mano, espérenme al final. Al final nos arreglamos. No debería haber nadie así. Bueno, yo no veo a alguien aquí así de ese punto. Pero como yo no los conozco, cada quien conoce su corazón, resulta que es ciego, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque no valora lo que el Señor ha hecho. No valoró o no valora el sacrificio de Cristo en la cruz. A pesar de que el Señor le perdonó sus pecados. Porque yo le digo, ¿está hablando de un inconverso? No se lo diga a nadie, pero no es de un inconverso. Está hablando de personas que están dentro del camino de Dios, dentro de la iglesia. Y resulta que dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Y ahora qué pasa con la purificación de los nuevos? Si siempre andamos pecando. Ahí nos dice que los tiene ahora los nuevos. Por eso es que debemos nosotros ser responsables con lo que el Señor nos ha entregado, que es esta nueva naturaleza. Es una persona olvidadiza. Es una persona que no valora. Es una persona que no entendió lo que es el perdón de pecados. Es una persona que no ha entendido de que Dios los rescató de las tinieblas a su luz admirable. Yo el miércoles recordaba a una hermana de la iglesia que siempre da acción de gracias y ella inicialmente decía, yo le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma. Ese es como su firma. Todo el tiempo que daba acción de gracias, bueno, siempre daba los miércoles y los domingos. Decía eso. Y alguien un día me dijo, eso ya es inmadurez, decirlo todo el tiempo. Y yo no lo veía así. Yo digo, eso es valoración. Eso es recordarse todos los días que el Señor le rescató. Imagínense que nosotros despertemos y le demos gracias, Señor, por haberme rescatado de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tengo presente y que lo valoro. Entonces, para ir finalizando, yo hago un llamado, según la palabra de Dios, a vivir una nueva naturaleza en plenitud. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Practicando estas cosas realmente. No hay otra manera. No cree usted que le voy a dar una clave diferente a lo que dice la Biblia, ni que una revelación nueva, ¿no? Sencillo, 8 cosas para comenzar, porque no son las únicas que nombra la palabra de Dios. Este es para comenzar. Y ve lo que nosotros tendremos. En el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Sabes qué? Dios nos ha elegido a nosotros. Así que siéntase bendecido. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Nos está dando el Señor una responsabilidad a nosotros o no nos está dando una responsabilidad en cuanto a mantenernos firmes? Nos está diciendo que si nosotros hacemos estas cosas, no caeremos jamás. ¿Se da cuenta lo importante que es practicar la palabra de Dios en nuestras vidas? Y entonces, ¿por qué aquel cae y cae y cae? Porque no practica estas cosas. No debemos estar cayendo. Una cosa es tropezar y otra cosa es caer. Pero si caemos, debemos levantarnos. Si pecamos,
no debemos escuchar la voz del diablo que te dice en la mente, no pidas perdón que es muy rápido. No, urgente debemos pedir perdón. Pero dice la palabra de Dios, pero haciendo estas cosas, añadiéndole a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y haciendo estas cosas, eso es una promesa, y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo no sé si usted vino a buscar una promesa hoy de dinero. Más que todo el dinero del mundo es importante nosotros tener a Cristo en nuestros corazones. Más que todos los bienes es nosotros estar firmes delante del Señor. Más que todas esas cosas, que no caigamos. Pero si usted vino a buscar palabra de Dios en esta mañana, aquí está. ¿Y ahora qué debemos hacer? Practicar estas cosas. Practicar estas cosas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 11, porque de esta manera, o sea, no está hablando de otra forma, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se imagina esa amplia y generosa entrada en el cielo? Yo digo que para el cielo se entran de dos maneras, eso soy yo. Eso hay que añadírselo al libro porque yo no estoy escribiendo un libro, al del pastor. Dos formas. Una, que cuando usted llegue, toquen trompeta. Amplia y generosa entrada. Y la otra, que cuando usted llegue, le caigan a trompetazos. Porque está hablando de cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera usted quiere entrar al cielo? Entendiendo que tiene una nueva naturaleza, no me venga con otra cosa. De una manera, como dice la Biblia, de una entrada amplia y generosa, que toquen las trompetas, o que cuando usted llegue todos esos ángeles caigan a trompetazos. Son cosas que nosotros debemos pensar. ¿Por qué? Porque en la nueva naturaleza, nosotros debemos analizar todas estas cosas. No solamente se trata de que soy salvo y entro al cielo, ya, y bueno, como sea, no importa, es el cielo. No, se trata de servirle al Señor, se trata de agradarle a Dios aquí en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque esta es la preparación que nosotros tenemos. En la nueva vida ya nosotros comenzamos, ese nuevo camino ya nosotros estamos andando en él. Y si nosotros no mostramos realmente aquí en la tierra que amamos al Señor, que amamos su palabra, entonces, ¿cómo lo vamos a amar luego? Esas son cosas que nosotros debemos analizar. Y por supuesto, para esa generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿a usted no le da como emoción escuchar esas cosas? Yo sé que estaba quizás un poquito dolido por los trompetazos anteriores, pero ve lo que dice aquí, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Es de darle la gloria a Dios por las promesas que Él nos da. ¿Sí? Yo entiendo que la carta de Pedro pues sí es un poco dura, pero al final es para nuestro bien. Y como dijo el apóstol Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Quizás usted ya lo sabía, pero es digno de recordar estas cosas porque a veces algunas cosas se nos olvidan. A veces creemos que podemos vivir nuestra vida a nuestra manera y resulta que no es a mi manera, sino es a la manera del Señor. Segunda de Pedro 3:18, que es el último versículo, dice:
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué textos más maravillosos. La palabra de Dios es lo más maravilloso que nosotros tenemos, porque nos alienta a que nosotros luchemos, a que nosotros digamos como el apóstol Pablo, he llegado mi carrera hasta el final. Que nosotros cumplamos realmente. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios, y nosotros practicando todo esto, leyendo la palabra, crecemos en gracia, en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos da duro a nuestra carnalidad. Pero te damos gracias, Señor, porque lo haces para el bien mutuo, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque tú accionas primero y tú nos das, Padre eterno, para nosotros luego hacer conforme a tu voluntad y para agradarte y para la gloria de tu nombre, Padre. Rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que seas tú ayudándonos cada día más, Señor, para nosotros poner en práctica, Dios de la gloria, todo lo que nos enseña tu palabra, porque realmente en nuestras propias fuerzas no podemos, Señor, pero entendemos de que somos responsables, de que tenemos responsabilidad y tenemos derecho que cumplir para disfrutar de esos deberes, de esos frutos del Espíritu en nuestras vidas, Padre eterno, tanto en esta vida como en la venidera, Padre celestial. Por ello pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes cada día más, Padre, para que nosotros crezcamos para salvación. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos tu bendición y te damos muchísimas gracias. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.